Acompáñanos en tu programa Cocina y Cultura, en esta su cuarta temporada, en compañía de Olivia González de Alegría. Buen provecho, cocina y cultura. Hola, mi nombre es Olivia González de Alegría y les doy la más cordial bienvenida al programa Cocina y Cultura, donde trataremos la cocina queretana como parte de la identidad y la posibilidad de crear una cocina con identidad. Pan relleno de chilacayote, y hablaremos en el transcurso del programa de lo que ha significado para los queretanos esta deliciosa receta. Bueno, en el pasado 5 de diciembre del 2013, como lo hemos venido mencionando en algunos de los programas, que nos hemos dado a la tarea de recrear un poquito de la cocina queretana, de estas 97 recetas detalladas, estandarizadas en este libro, pues nos encontramos este postre. Tiene de todo un poco, porque tenemos un postre complejo, se diría, y ya platicaremos con nuestro maestro y invitado especial. Eden, pues gracias por acompañarnos. Hasta para acá, no le tengas miedo a la cámara, ya últimamente has estado muy visto. Eden, tú trabajaste en esta estandarización de la receta del relleno de chilacayote. ¿Qué significa para ustedes traer al presente una receta tan añeja? Porque platicaremos un poquito de la recreación de esta receta, que era para las festividades de Semana Santa. Por eso le dicen los rellenos de Semana Santa, o les dicen el relleno de chilacayote o pan de chilacayote. Exactamente, la verdad fue un trabajo muy complejo, pero la verdad fue un trabajo con mucho valor sentimental, ya que nosotros estábamos perdiendo este tipo de panes o este tipo de postres. Muchas de las recetas que teníamos de las abuelitas venían en tazas, no venían en tazas, venían en puños, en cuartillos, en pizcas, cosas que no teníamos que medir. Entonces con estas recetas tuvimos que hacerlo desde cero, y decir que lo hicimos 10 veces fue poca, lo hicimos más de 50 veces probando cuánto se hacía, cuánto se ponía, cuánto tiempo, y la verdad llegamos a un resultado que es el que esperábamos. Junto con este y otro pan que se llama rollo de arroz con leche, también muy complicado pero muy bonito, fue de los que más me dejó orgulloso de trabajar con la cocina queretana. Eden, tú en la licenciatura, cuando estudiaste la licenciatura, una de tus primeras iniciativas de hacer una tesis era sobre un pan de una panadería muy famosa en Querétaro llamada La Vienesa, donde ningún queretano que se jacte de haber disfrutado de los tornillos de La Vienesa podrá no evocar recuerdos inolvidables. Tú trataste de hacer una tesis sobre este pan, y la verdad es que es un poco difícil que te compartan los secretos, porque pues los que se dedican al negocio tienen un poco de temor de que las recetas se conozcan por el miedo a la competencia, ¿no? Exactamente, y también por ese propio temor que tienen, nos hemos quedado con los panes más conocidos y los más comerciales, que son las conchas, las donas, y paremos de contar, porque sí, son muchos panes, que puede haber hasta 1000 piezas de panes, y como en esta panadería la han ido perdiendo poco a poco, porque nada más era una familia que empezó a hacer el pan, y como no quieren pasar su receta o no quieren pasar sus conocimientos, teniendo ese miedo que se la vayan a robar, pues ahí se queda estancada, y el día que se mueran esas personas, se nos fue la receta. Por eso lo valioso de tener este tipo de instrumentos, que hoy por hoy en Querétaro se ha hecho un esfuerzo muy grande en conjunto con muchas personas, y con algunas que sí han sido muy generosas para proporcionarnos estos secretos, estos pequeños, grandes secretos, aunado a una cosa que también ha sido fundamental, el conocer la química del alimento, que para un repostero es fundamental. Exactamente, anteriormente pues ellos trabajaban con levaduras salvajes o levaduras seca o fresca,
Y con ese conocimiento de química, con ese conocimiento que tenemos, ya podemos ir modificando con los ingredientes que tenemos y también aprovechando la ciencia que tenemos y sacar lo mejor de cada receta. Bueno, pues yo quiero presumirles que esta receta fue elaborada por Edén y fotografiada por un profesional como es Alex Vera, fotógrafo gastronómico, porque fotografiar alimento tampoco es una tarea fácil. Sacar la esencia, que realmente la foto te hable del producto es bastante difícil y creo que está bastante acercada a lo que sabe y se degusta a la hora que lo ves, ¿verdad? Exactamente, con esa foto captó el sentimiento y las ganas de querer ya tomarlo desde el libro y empezarlo a probar. Pues vamos dicen, manos a la masa, en este caso porque vamos a partir de un pan, decíamos que es un postre complejo por varias cosas. El pan por sí solo es un pan de yema que también viene en el libro. Este pan se puede consumir por sí solo como un acompañante de cualquier platillo, como desayuno, con unas natitas, con mantequilla, una mermelada de las que también tenemos por aquí de choconostle o qué sé yo, ¿verdad? El pan es pan y a los que nos gustan los panes no necesitamos pretexto. Exactamente, es un pan ya complejo porque desde que lo estamos haciendo tenemos que checar los gramajes, los tiempos, la fermentación y también fue un pan que fuimos rescatando porque es un pan de pulque. Anteriormente se usaba mucho el pulque porque daba ese saborcito diferente, ahora se fue cambiando por agua, pero ya podemos conseguir el pulque hasta ya enlatado y podemos empezar a hacerlo con pulque, por eso tiene ese saborcito diferente, rico de este pan, y ya después se va a ir rellenando y friendo como va la receta. Pues un ratito que nos va a llevar esta receta y empezaremos por hablar de este producto que es el chilacayote. El chilacayote es un producto de los muchos que México dio al mundo, de la familia de las calabazas o curcubitáceas, que son plantas rastreras que dan estos frutos y en estado salvaje, inclusive se podría decir que es un producto silvestre, ¿verdad? Exactamente. Este producto, pues, como muchos, podría haber sido de ensayo y error, que empezaron a darse cuenta que se cocinaba igual que una calabaza en tacha, por ejemplo, que se podía hacer cocinada con piloncillo, en azúcar, en dulce. Entonces, estos chilacayotes los pueden conseguir en los mercados actualmente en México. En la mayoría de los mercados encontramos los chilacayotes. No siempre hay, pero ojalá que cuando los consigan, inclusive estos pueden cristalizarse para preservarse en el tiempo. Algo que también se hizo mucho en este país y Querétaro pues tiene esa peculiaridad, los dulces extraordinarios cristalizados de la mariposa, por ejemplo, todas las frutas de los huertos y todo lo que se podía preservar en el tiempo, como las cosas en aceite y vinagre para las conservas, pues el azúcar también, el mejor conservador de los frutos, ¿verdad? Exactamente, habiendo luego problemas de hambruna o de sequía o las lluvias, ellos hacían las conservas y hacían conservar las frutas en almíbar o en cristalizadas para tenerlas durante todo el año. Y una peculiaridad de esta fruta, de esta calabaza, es que es muy dura. Pero una vez que la cocinamos, se hace muy suavecita y tiene también como si fueran unos pequeños vellitos o pelitos blancos, que es lo que vamos a hacer y se ve muy bien a la hora de presentar. Muy bien, entonces vamos a empezar. Esta sería el chilacayote completo. Es muy importante para que lo ubiquen, como se ve perfectamente como una calabaza. Esta es una calabaza silvestre, pero como muchos de los productos de este país fueron domesticados para poder ser consumidos en temporadas de cosecha. Muy bien, vamos a empezar entonces con el pan. Con el pan. Les voy a platicar los ingredientes.
Los ingredientes es harina de trigo, o puede ser harina de fuerza, que es especial para panadería. Levadura, en este caso tenemos levadura seca, que si no consiguiéramos la levadura seca y tendríamos fresca, tendríamos que usar el doble, porque es doblemente potente la seca que la fresca. Cuando se activa, ¿verdad? Cuando se activa, exactamente. Tenemos también azúcar refinada, que va a ser el alimento de las levaduras y va a hacer que nuestro pan crezca. Tenemos como líquido dos cosas. Tenemos el huevo, que nos va a aportar grasa, nos va a aportar humedad. Y tenemos el pulque, que en caso de no conseguir el pulque o de no gustar el pulque, puede ser agua, no hay ningún problema. O si lo que vamos a hacer más rico y más suave, podría ser leche. Que nos va a aportar un poquito más de grasa y eso nos va a hacer todavía más suave la textura, ¿verdad? Y ya como grasas tenemos mantequilla, que obviamente antes se usaba pura manteca vegetal, pero ahorita usamos mantequilla. O de cerdo, o de cerdo también. O si no, en su defecto hasta aceite podría ser. Y una pizca de sal nada más para controlar las levaduras. Muy bien. Empezaremos nada más combinando los polvos, que sería la harina, el azúcar y la levadura. En este caso es levadura seca ya activa. No tenemos que ponerle en agua ni calentar ni nada. Simplemente se pone directo. Hay una levadura seca instantánea, también que hay que ponerle agua, calentarla un poquito. Pero esta se pone directa y es mucho más fácil de usar. Se mezclan los ingredientes secos y se agregan primero los huevos, que nos va a aportar más grasa y va a aportar humedad. Y después, poco a poco, se va agregando el pulque. El pulque puede que nos falte tantito o nos sobre tantito, porque siempre va a valer un 10% la humedad que hay en la harina o que hay en el ambiente. Perfecto. Eso hay que estarlo viendo. Siempre recuerden, las harinas dependen mucho de la forma de almacenamiento, que pueden perder humedad. Entre más reciente esté la molienda, la harina conserva más la humedad. De hecho, inclusive hasta pueden hacer una prueba apretándola en su puño, y si a la hora que abran su puño se queda formado el montículo de su puñito, es que todavía la harina tiene suficiente humedad. Exactamente, por eso siempre hay que controlar e ir tanteando un poquito los líquidos, si no se nos va a pasar y hay que ir agregando más y más harina. Entonces amasamos con los secos los líquidos poco a poco. Tenemos que amasar aproximadamente 5 minutos para que la masa se haga elástica. Y después empezamos a agregar la grasa, en este caso es la mantequilla. Lo suavizamos con la mano y se lo vamos agregando a la masa. Una vez que se integre la mantequilla, se amasa otros 3-4 minutos y después se agrega la pizca de sal, se amasa 3 minutos y nada más comprobamos que la masa sea elástica y está lista. Muy bien, una cosa importante, la sal siempre se pone al último porque la sal puede inhibir el que empiecen a activarse las levaduras. Entonces, sí es muy importante que cuidemos este tipo de detalles. Y aquí, pues por cuestiones de tiempo en televisión, tenemos ya una masa que huele delicioso porque ya hicieron su trabajo las levaduras, que esas son las que hacen que empiece a oler desde que están fermentando, ¿verdad? Es el producto de la fermentación. Exactamente. Tenemos que dejar que fermente esta masa o que eleve o que doble su volumen. Hasta que doble su volumen vamos a empezar a trabajarla. Ya que las levaduras van consumiendo azúcar, van desprendiendo un gas y eso hace que nuestro pan o nuestra masa empiece a crecer. Tenga esas burbujas, ¿verdad? Migajón. Bueno, pues nos vamos a ir un breve corte. Recuerden, estamos en redes sociales. Esto es Televisión Querétaro, Cocina y Cultura para ustedes. No se vayan porque la receta continúa y no se pueden perder nada porque no les va a salir si no van de la mano con el maestro invitado. Regresamos. Regresamos en una pizca de sal.